Buenas tardes desde España, buenos días en Latinoamérica y os damos la bienvenida a este International Masterclass, un evento organizado por el Instituto Raymond Gaja en colaboración con la FR de Colombia. En esta ocasión contamos con la participación de Ángela Hortensia Merchán Mendoza, que es fonoaudióloga y especialista en fonoaudiología en cuidado crítico, ¿no? ¿Qué tal estás, Ángela? Hola, buenos días para todos, buenas tardes para algunos. Un placer tenerte por aquí, por España, que sea virtualmente o que sea simbólicamente. Bueno, yo voy a presentaros a Ángela. Ella es terapeuta Kinesiotaping International con experiencia en diversos entornos clínicos. También se desempeña como profesora de práctica clínica e investigadora y es catedrática en asignaturas relacionadas con la fisiología y en los trastornos del sistema estomático y vías aerodigestivas superiores. Perdóname si pronuncio mal, ¿eh? Así como la función y trastornos neurológicos del habla y lenguaje en adultos. Y en esta ocasión, bueno, pues Ángela nos va a hablar sobre toma de decisiones clínico-fonoaudiológicas en pacientes con deterioro neurológico adquirido con trastornos deglutóneos. Pero antes de darte la palabra, Ángela, permíteme recordarles a toda la audiencia a la cual agradezco su asistencia en vivo a esta actividad, una más de las que realizamos de International Masterclass, componentes destacados de Latinoamérica. Y recordarles que van a tener habilitado el chat, como siempre, y también un apartado de preguntas y respuestas. Sobre todo las preguntas que quieran que responda Ángela al finalizar la charla, pueden hacerlos en ese apartado. Por el apartado de chat, probablemente no las podamos leer. El chat lo tenemos para que puedan compartir y que puedan opinar. Al finalizar la sesión, como siempre, vamos a pasarles un enlace para que puedan solicitar su constancia de asistencia totalmente financiado por IRG, gratuito. Tras unos 40-45 minutos, dejaremos unos 10-15 para las preguntas. Y ya para acabar, y sí que ahora sí da la palabra a Ángela, les animo a todos y a todas, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde dentro de unos días también van a encontrar esta grabación de la conferencia de Ángela Merchan. Y también, por supuesto, les animo a consultar nuestra oferta formativa de maestrías universitarias oficiales en nuestra página web institutoraymongaja.com. Ahora sí, querida Ángela, el público es tuyo. Muchas gracias y bienvenida. Vale, muchísimas gracias. Primero, por favor, me confirman si se ve la pantalla. No, no se está viendo. Ahora sí, correcto. Ya puedes proyectar y ya adelante. Ya lo pongo en pantalla completa. Ahora sí, perfecto. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarme en este espacio de crecimiento y de retroalimentación a nivel de conocimiento fonoaudiológico. Recuerden que para todos y todas el conocimiento no solamente no solamente se da, sino que se debe, bueno, dar y recibir, sino que también se debe tratar de generar, ¿no? Entonces, eh, espero sea pues un espacio pues muy bonito entre colegas y pues si hay estudiantes míos, un gusto saludarlos, muchísimas gracias por poderse conectar. Ok, iniciando, en efecto, la masterclass de hoy es básicamente vamos a voy a hacer un pequeño intro con respecto a qué vamos a encontrarnos hoy. Bueno, siempre que leemos el aspecto de toma de decisiones clínico-fonoaudiológicas, claramente llama poderosamente la atención con respecto a, bueno, es que existe un manual con respecto a la toma de decisiones, realmente no, todos ustedes lo saben en concreto, pero sí, digamos, hay un norte para alguno toma decisiones y en casos en específico. Se sugiere en la gran mayoría, por supuesto, evaluar, reevaluar y tomar en cuenta algunos cuadros en específico de algunos tipos de pacientes. En este caso, es un paciente con deterioro cognitivo adquirido. Um,
estamos acostumbrados normalmente, sobre todo cuando trabajamos a nivel hospitalario, de encontrarnos pacientes con alteraciones cognitivas que ya han venido, digamos, trabajando con ello, tratando o sufriendo, digamos, este tipo de enfermedades neurodegenerativas. En este caso no es así. Es básicamente un paciente que le pasaron muchísimas cosas, pero que nos hace pensar y básicamente por eso, digamos, traigo a colación este caso en específico, nos hace pensar muchísimas tomas de decisiones y reconceptuar y volver a tomar decisiones. Entonces, básicamente es eso. En efecto, esto fue un caso clínico, de hecho, hace un año, en marzo se cumplió un año con este paciente, entonces es básicamente reciente. Fue en el contexto de práctica clínica en un hospital de acá en Bogotá, Colombia. Um, ¿Por qué decido empezar con el tema de edad productiva? Si ustedes cuando hicieron, digamos, la inscripción con respecto a esta charla, se veía digamos ahí como un mini resumen con respecto a que a veces los fonoaudiólogos nos encontramos frente a toma de decisiones. En este caso es un paciente que se encuentra en edad productiva. ¿Pero qué es la edad productiva? Esto es importante como tener en cuenta este tipo de conceptos debido a que entendemos por edad productiva básicamente así como a grosso modo. Entendemos como la edad donde justamente podemos trabajar para sobrevivir o supervivir en algunos casos. Eh, pero fíjense que la edad productiva deriva mucho con respecto a la visión latinoamericana y la visión europea. Si nosotros miramos desde, y básicamente el concepto desde el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en Colombia, se dice que la edad productiva está entre los 22 y los 55 años de edad. Eso refiere que en esas edades, tanto hombres como mujeres, estamos siendo más productivos, trabajamos más, tenemos más disposición al trabajo, incluso algunas empresas tienen en cuenta más el perfil de edades que oscilan entre los 22 y los 55. Es curioso, es curiosísimo que la edad pensional en Colombia para hombres sea 62 años y en las mujeres 57 años, y eso cumpliendo como las 1.300 semanas de cotización más o menos que se oscila. Entonces, deriva un poco, pues nos hace pensar, bueno, si la edad productiva, según el DANE, está entre los 22 y los 55 años, ¿por qué tenemos que trabajar hasta los 62 si somos hombres o 57 si somos mujeres? Pero pues bueno, ahí está. Ahí está el tema, ¿no? El concepto de edad productiva. Sin embargo, esto lo contrarrestamos con respecto a la edad productiva desde la versión más europea. Según la revista de medicina de Nueva Inglaterra, esto es súper, esto llama poderoso, o sea, es impresionante la diferencia en conceptos, porque básicamente ellos dicen que la primera etapa de la edad productiva está entre los 60 y 70 años de edad. La segunda etapa está entre los 70 y los 80, y la tercera entre los 50 y los 60. Esto básicamente, en resumidas cuentas, lo que nos están queriendo decir es que la etapa, o sea, la edad, donde uno alcanza la cima potencial de todas nuestras habilidades, de nuestra edad productiva, está en la sexta década de nuestra vida, es decir, a los 60 años. Eso nos hace reconceptuarnos porque, pues, haciendo la comparativa con respecto a los datos en Colombia específicamente o en su efecto en Latinoamérica, pues uno dice, ok, pues muchos dicen, no creo, no quisiera llegar a los 60 años trabajando o no me imagino trabajar después de los 60. Sin embargo, esta reflexión es importante antes de empezar a entrarnos como tal en el caso clínico como tal, es porque básicamente esta revista, estos datos son del 2020, ¿no? Hace una reflexión interesante, puesto que dice que
debería o es la edad más productiva entre los 60 y 70 años porque la mayoría de los presidentes de empresas grandes, productivas, eh, a nivel económico, financiero, ambientes laborales, bueno, todo este tipo de aspectos, la mayoría de los grandes presidentes de estas macroempresas está entre los 62 años, ¿sí? También refiere que la mayoría de los personajes que se han ganado un premio Nobel han tenido más de 60 años. Y de hecho, contrarrestan la edad de, digamos, en una cultura muy católica que en Latinoamérica, pues tenemos grande influencia, la edad de los papas, que claramente es un puesto supremamente reconocido y grande, siempre está entre los 70 años. Entonces, básicamente refieren que la edad productiva y más espectacular, donde uno puede disfrutar, por decirlo así, desde tu trabajo, conocimientos, experiencias, funcionarlo y entregarle lo mejor, ya sea a la institución o empresa en la que se elabore, trabaje o colabore, está entre esa edad, ¿sí? Es un poco raro porque la mayoría de las empresas, en algunos casos, por lo menos en Latinoamérica, o específicamente en Colombia, que es donde finalmente resido, después entre los 30 y 40 años perfectamente podrías perder el empleo y no volver a conseguir porque ya estás muy viejo o vieja, entre muchas comillas. Sin embargo, yéndonos a la parte conceptual de la edad productiva, todo depende, por supuesto, digamos, del ambiente laboral donde trabajes. Es muy diferente hablar, digamos, de este tipo de edades con respecto a las áreas de salud o profesionales en la salud, con respecto a personas que trabajen a nivel de construcción o personas que trabajen en agricultura. Las edades en teoría cambiarían con respecto a edad productiva. En este caso hablamos, nos referimos a temas de intelecto, teniendo una vida sana, comiendo sano, haciendo deporte, haciendo ejercicios, digamos, cognitivos y mentales toda nuestra vida. En teoría, nuestra edad máxima sería entre los 60 y los 70. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque resulta que este es un paciente que en efecto estaba llegando a la cima de su edad productiva, teniendo en cuenta que es un paciente de 58 años masculino, de profesión docente de magisterio. Eso significa que perfectamente estaba institucionalizado con todas sus prestaciones, con todo, digamos, los regímenes de prima media y todo este tema que hablamos en Colombia. En teoría es un adulto entrando, no, ya casi en su sexta década de la vida, pero con todas sus facultades y todas sus habilidades cognitivas casi que perfectas, profesional, con posgrados, de hecho era un ingeniero que era docente en un colegio, básicamente. Entonces, este tipo llega a urgencias por un dolor de cabeza. Todos sabemos que un dolor de cabeza puede significar muchísimas cosas, pero cuando trabajamos en el ámbito hospitalario o en ambientes clínicos, sabemos que un dolor de cabeza puede ser simplemente una virosis, una gripa, o puede ser hasta un tumor cerebral, ¿sí? Entonces, llega este paciente que en efecto fue remitido al servicio de fonoaudiología por el servicio de neurología. Nos encontramos básicamente, voy a hacer un pequeño marco conceptual para poder entrar en, digamos, hablar más en una connotación mucho más amplia de qué nos vamos a encontrar ahora en adelante y para ir haciendo, poder ir dimensionando lo que vamos a encontrar con este paciente. Es importante tener una vaga noción con respecto a que nos vamos a encontrar un paciente que tiene criptococosis. Es una enfermedad producida
por levaduras encapsuladas y se adquiere por la inhalación de los propágulos infectantes de las especies de criptococos, principalmente en neoformas y en menor frecuencia, digamos, por otro tipo de transferencia. En otras palabras, esto es una bacteria que, digamos, la podemos adquirir de varias formas, pero una de las formas más común y en efecto que le sucedió a este paciente es básicamente fue por transmisión de, en efecto, de levaduras por inhalación y la transmiten normalmente aves como las palomas. Esto nos lleva a pensar, bueno, digamos, como en qué momentos pasó este tipo de situaciones, digamos, si no fue por una buena sepsis, en donde vivía, o en donde comía, o en donde trabajaba, que había tantas, digamos, levaduras de este tipo de bacterias que propagan las palomas. Teniendo en cuenta que las palomas es un ave tan común, pues eso nos pone a pensar en muchos aspectos, ¿no? Sabemos que hay diferentes espacios. En algunos casos las palomas las han tratado casi que como plaga por su poco manejo con respecto a su reproducción y las encontramos a veces en espacios que no son adecuados debido a la urbanización, ¿no? Ahora bien, llega por una cefalea, todos sabemos, básicamente cefalea es un dolor de cabeza primario, un motivo común de consulta de servicio de urgencias, como les mencionaba, podría ser cualquier cosa. Más adelante nos encontraremos con el concepto de hipertensión endocraneana, que se caracteriza básicamente por un contenido a nivel intracraneal que genera, digamos, un incremento en la presión de los límites de normalidad y altera, digamos, la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, lo que también altera toda la irrigación del flujo sanguíneo a nivel cerebral y genera claramente cefaleas por esa presión intracraniana, que es decir, como una presión de adentro de la cabeza hacia afuera, que genera dolores de cabeza completamente insoportables. Este paciente más adelante nos vamos a encontrar que tiene una hiperplasia prostática benigna. De pronto puede ser un diagnóstico que, digamos, no se relaciona directamente con nosotros, pero es importante, como muchas veces he mencionado a mis estudiantes cuando estamos en la práctica clínica, no debemos quitarle importancia a cualquier tipo de diagnóstico y antecedente. Crisis sintomática aguda debido a que es la que tiene lugar dentro de esa semana que le ha ocurrido algún tipo de evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico o debido a una infección activa del sistema nervioso central, en este caso es por la criptococosis. Presenta también un delirio hipoactivo, que es un síndrome clínico que afecta básicamente los estados de conciencia de los pacientes. Básicamente en algunos casos se produce por la mayoría de veces por alteraciones electrolíticas y se encuentra que tiene anemia leve, normocítica y normocrómica. Básicamente se trata de situaciones en las que no hay un déficit de productos necesarios para la producción de hematíes y aunque a veces coexiste con los mismos. Es decir, a veces se relaciona con temas de alimentación o simplemente alguna complicación en sangre. Estos son los diagnósticos médicos en general del paciente con el que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer, digamos, énfasis, claramente es una criptococosis diseminada y que se instala exactamente en meninges. Acuérdense que las meninges básicamente son las capas que recubren el cerebro. Dentro de ellas, digamos, hay unas leves separaciones y en este caso las bacterias se pueden almacenar entre ellas, generando pues también dolores de cabeza y filtraciones al líquido cefalorraquídeo y los ventrículos. Síndrome de alteración del contenido de la conciencia, cefalea secundaria al trastorno intracraneal no vascular. La criptococosis siendo una bacteria por eso es diseminada,
tan oportunista, una vez entra el cuerpo, es más fácil y se instala mucho más fácil a nivel cerebral, en este caso meningio, y lo que hace es extenderse, en este caso a nivel respiratorio, y llega a temas de capacidad pulmonar. Hiperplasia prostática, lesión renal aguda, secundaria a medicamento. Este paciente de 52 años pues llevaba tomando medicamentos por el tema de la hiperplasia prostática y también bueno, la hipertensión fue descubierta de nuevo, en este caso solamente con respecto a la hiperplasia prostática. Bradicardia sinusal, crisis sintomática aguda, que es básicamente la complicación de la crisis que sufre este paciente por todos los diagnósticos que están anotados, delirio hipoactivo, y nos vamos a fijar en los diagnósticos 7, 7.1, 7.1 y 7.2, que es básicamente que habla de posoperatorio de tercer ventrículo, lavado ventricular, endoscopia y ventriculostomía. Claramente este paciente deben hacerle ventriculostomía, pues como para drenar ese líquido cefalorraquídeo que se encuentra contaminado por el tema del criptococo. Desacondicionamiento físico, claramente la mayoría de veces vamos a encontrar este tipo de diagnóstico en los pacientes que están hospitalizados. Recuerden que el desacondicionamiento físico empieza o inicia casi que a las primeras 24 horas de encontrarse hospitalizado y, digamos, no hacer gran actividad física o no moverse lo suficiente, estando en lecho o en cama, genera ese acondicionamiento físico generalizado. Síndrome febril, en ese momento tenía síndrome febril en estudio, pero bueno, uno podría pensar que el principio básico de cuando aparece la fiebre siempre está asociado a temas de focos infecciosos, ¿no? En este caso podría ser una infección en cualquier parte, recordando que el criptococo es bastante oportunista, entonces si no era a nivel cerebral o meningio, era a nivel pulmonar o respiratorio, pero podría ser en cualquier parte en este caso, y por eso en ese momento se encontraba en estudio. Antecedentes, la tamsulosina, que es clorhidrato, que es un medicamento que se receta a los pacientes que han tenido, digamos, alguna complicación prostática. Familiares niega, quirúrgico, resección de lesión de piel con blefaroplastia. Este antecedente quirúrgico, digamos, para nuestro quehacer no genera, digamos, como un gran foco atencional a nuestro quehacer. Básicamente se establecen objetivos de evaluación, que en otras palabras, y digamos como para aprovechar la cantidad de tiempo, necesitamos hacer desde nuestro servicio fonoaudiológico, claramente debemos evaluar cómo está el aspecto comunicativo del lenguaje comprensivo y expresivo, todos los procesos lingüísticos del paciente, evaluar la función oral faringea, el estado de estructuras fonoarticuladoras y proceso vibratorio fase por fase, y planear actividades encaminadas a la observación de la funcionalidad de los procesos motores básicos del habla, ya saben que son importantes. ¿Por qué se establecen objetivos en todos estos procesos? Porque yo siempre he sido bastante enfática con respecto a esto, y no importa a veces el motivo de consulta con lo que nos interconsulten a los pacientes, no sé, neurología a veces interconsulta por problemas del habla, disartria, por problemas de deglución y tal. Yo siempre he hecho bastante énfasis en la práctica clínica con los estudiantes hospitalarios. Recuerden que somos profesionales íntegros y holísticos. ¿Eso qué significa? Que debemos evaluar siempre todas las áreas, independientemente de si la interconsulta es por habla, por lenguaje o por deglución. Siempre es importante hacer la evaluación en todos los aspectos que nos competen, porque a veces encontramos con sorpresas que muchas veces no habían sido detectados, digamos, por los médicos tratantes. Ahora bien, una vez
Habiendo revisado esto, la historia clínica, antecedentes, el motivo de consulta, por qué lo remitieron de neuro, ¿sí? En este caso, neuro lo remitió eh, por temas de deglución únicamente, solo por el paciente cuando llega a urgencias refiere que le duele la cabeza y que había perdido peso considerablemente. Entonces, esto es un signo de vital importancia para nosotros, los fonoaudiólogos logopedas o logopedas, es si el paciente ha perdido peso. Más allá de que sea algún otro tipo de patología, muchas veces los pacientes pierden peso porque están teniendo trastornos antiglutorios y hacen que coman menos o coman otro tipo de alimentos con otras consistencias que no alcanzan al requerimiento proteico calórico. Entonces, en ese orden de ideas, siempre debemos establecer una hipótesis. Es decir, correlacionando los antecedentes de este paciente, lo que nos refiere y nuestra, digamos, por decirlo así, intuición clínica. Inicialmente, ¿qué concluimos en esta hipótesis con mis estudiantes de ese momento? Dice, según la revisión de historia clínica, se encuentran los diagnósticos médicos anotados que sugieren bradisiquia, bradilalia y remisión a fonoaudiología por reflejo nauseoso exacerbado o exagerado. Por eso fue que nos enviaron a este paciente. Entonces, remitían que el paciente hablaba muy despacio, no se sabía si era problema de habla o era problema psíquico por lo que hablaban tan, digamos, lento, por decirlo así, y por lo que no nos envió neuro es porque tiene un reflejo nauseoso exacerbado que en ese momento no le permitía comer bien. Todo contacto que tenía a nivel intraoral generaba náusea, se activaba el reflejo vagal o nauseoso y pues generaba vómito. Durante la sesión fonoaudiológica se evidencia que para el seguimiento instruccional de comandos simples se requiere sobreuso, bueno, se evidencia sobreuso de tiempo, o sea, latencias para dar respuestas de tipo verbales y no verbales. Y confirmación de reflejo vagal anteriorizado. Es decir, nos dimos cuenta que en efecto estaba alterado el reflejo vagal y que adicional sí había una complicación, algo ahí, alguna falla a nivel del lenguaje porque, digamos, hacía caso a nivel de instrucciones, seguía las instrucciones en comandos simples, pero tomaba más sobreuso de tiempo para dar sus respuestas, evidenciando que es un paciente con un perfil a nivel académico, digamos, alto, profesional, con posgrados, pues uno dice, algo pasa, ¿no? En ese tipo de respuestas. Dado lo anterior, en ese momento se infiere una posible alteración de habilidades lingüísticas sin llegar a un trastorno del lenguaje. Entonces, aquí es importante, digamos, como reflexionar brevemente con respecto a esto, puesto que no necesariamente, digamos, algunas fallas, complicaciones o dificultades a nivel de respuestas de un paciente no necesariamente digamos, nos daría, alcanzaría un trastorno complejo o neurocomunicativo del lenguaje, sino simplemente hay una alteración únicamente en las habilidades lingüísticas que uno viendo los antecedentes y diagnósticos, uno comprendería, uno dice, ok, esperemos a que evolucione todo este tema, todo el drenaje que estaban haciendo a nivel de ventriculostomía, digamos, drenando ese líquido cefalorraquídeo contaminado. Entonces uno dice, bueno, podría ser por eso. Lo de la alteración del reflejo nauseoso, pues nos generaba dudas. Y ahí, pues bueno, uno dice, bueno, vamos a trabajar en ello para evitar que no esté tan anteriorizado e ir llevando el reflejo mucho más atrás, a nivel posterior, donde debería encontrarse el reflejo. Ahora bien, es importante en este aspecto durante la evaluación tener en cuenta que en este momento se llevó a cabo teniendo en cuenta el modelo sistémico de la comunicación humana interpersonal
es un modelo de abordaje fonoaudiológico característico, donde el paciente es abordado por diferentes dimensiones. En este caso son 3 dimensiones que iremos conociendo, a saber, y que dentro de esas dimensiones hay algunas variables, ¿ok? Es un, es un modelo comunicativo bastante completo, bastante, digamos, específico, y nos permite conocer y abordar, digamos, indagar sobre las diferentes esferas de este paciente eh, de manera más holística. Entonces, este modelo, visto desde el abordaje clínico, eh, resulta una combinación bastante interesante, porque en algún momento se llegó a pensar que este modelo no era propio, no era óptimo para, a nivel hospitalario, pero sí, sí lo es, porque se hacen algunos tipos de adaptaciones. Ahora bien, a nivel de variable biológica, en la variable biológica en lo que se observa, pues básicamente eso es todo el aspecto biológico, donde incluye todos los diagnósticos del paciente ya mencionados, donde se analiza cada patología, cada diagnóstico que nos compete. Dentro de esa variable biológica, por supuesto que entra la evaluación o la valoración clínica de la fonoaudiología. En este caso, evaluamos a nivel de glutorio desde la evaluación clínica en fase por fase y procesos motores básicos del habla, donde aquí en aspecto resumido, porque pues si no se nos haría muy, muy grande, muy específico, a resumidas cuentas, básicamente encontramos que tiene como diagnóstico principal la triptococosis diseminada, que acuérdense que se extiende, digamos, por diferentes tipos de sistemas. En procesos motores básicos encontramos alterados en cuanto a proceso respiratorio, fonación, fluidez y prosodia. ¿Por qué? Recuerden que fue un paciente que encontramos con fallas a nivel de fonación, fluidez. Acuérdense que tenía bradisiquia y bradilalia. Y al mismo tiempo, acuérdense que cuando se afecta cualquier, digamos, este tipo de procesos motores básicos, por supuesto que vamos a encontrar alteración a nivel de proceso motor básico a nivel respiratorio. Acuérdense que la respiración es el proceso motor madre. En los siguientes aspectos de la variable biológica, a nivel de fases anticipatorias, se evidencia que el paciente reconoce el alimento, hace contacto visual con el mismo, lo toma con sus manos para llevarlo a la boca, no necesita, digamos, como el aspecto de ser asistido en la alimentación. En la fase preparatoria, una apertura vocal al aditamento es acorde, cierre labial completo, la limpieza del aditamento con los labios lo hace completa. En ese momento se llevó alimento líquido espeso, tipo miel, entonces era cuchareable, digamos, no hubo procesos de masticación, sí de preparación del bolo, movilidad igual mandibular y de carrillos, fase oral, retropulsión del bolo, desencanamiento de reflejo de glutorio presente, a nivel faríngeo, ascenso y descenso de báscula laringea presente, motilidad laringea. En ese momento no se evidenciaba, digamos, como gran alteración, excepto claramente, por el reflejo nauseoso exacerbado. A nivel de variable psicológica, encontramos que es un paciente que presenta bradisiquia, desorientado en tiempo, frustración básicamente porque es un paciente que se da cuenta que algo le está pasando, ¿sí? Que, digamos, para poder responder a diferentes tipos de preguntas toma más tiempo de lo que se debe tomar y se da cuenta de ello. Complicaciones en esas latencias bastante marcadas en la evocación de respuestas, ¿sí? En llegar como a evocar y organizar ciertos tipos de frases, lo logra, lo hace bien, pero se da cuenta que se está demorando mucho, le genera un proceso de frustración bastante. Adicional a eso, pues se tiene en cuenta un apoyo familiar constante, una red familiar bien
bien marcado. A nivel psicolingüístico, en recepción, atiende al llamado, localiza la fuente sonora, decodificación, seguimiento en órdenes simples, codificación, procesamiento lentificado, producción de lenguaje expresivo con la tesis. En el aspecto lingüístico, en valor lingüística, encontramos, digamos, ya componentes del lenguaje, donde nos podemos dar cuenta que tiene a nivel de fonético fonológico una integración auditiva de los sonidos, pero con producción fonémica lentificada y dificultad en la fonación, puesto que hay disminución en las cualidades de la voz. Morfosintaxis realiza la escritura de su rutina diaria, estando en el servicio de hospitalización. Y logra hacer las actividades que se realizan en el día, por lo que se considera una escritura conservada, puesto que, digamos, en la actividad ahí fue como describir como el paso a paso del proceso de la alimentación, que había comido, como esa parte descriptiva, y la parte descriptiva, pero a nivel morfosintáctico escrito. A nivel semántico, ligeramente conservada, nominación y denominación de objetos conforme al grupo semántico, aunque requiere ayudas semánticas para la evocación del grupo de animales, algo tan básico como la categoría semántica de animales salvajes. Hay fallas en esa evocación de los elementos, hay fallas, se le dan pistas semánticas para que logre, digamos, nominar, y es ahí donde viene, digamos, el proceso de la frustración, porque se da cuenta que algo está pasando. A nivel pragmático, baja expresión espontánea, constante instigación para que se dé la interacción comunicativa. Es un paciente bastante, para que sea un poco más fácil de comprender, bastante, en su momento se observaba pasivo, se requería instigación constante para lograr esas respuestas verbales, ¿no? Esa interacción comunicativa básica. A veces tenía unos periodos de tiempo que eran bastante largos, que claramente es una afectación en la pragmática. Modalidad comunicativa verbal oral, lectura y escritura conservadas, y se empieza a ver que posterior a esto se ve un detrimento paulatino en las funciones del lenguaje. Es un paciente que inicialmente se encontraba, recordemos, la hipótesis diagnóstica de nosotros fue, no, solamente hay una alteración en habilidades lingüísticas y ya, y eso nos puede pasar muchísimas veces, pero cuando evaluamos a este paciente a nivel hospitalario, con las herramientas que tenemos en ese momento, recuerden que por más que a veces quisiéramos demorarnos un montón, no es lo mismo como atender en consulta externa, que podemos tomarnos un poco más de tiempo y espacios y seleccionar ciertos tipos de instrumentos que muchas veces ya tenemos allí mismo. A nivel hospitalario, digamos, la dinámica es un poco diferente, pero se trata de abarcar, ¿no? Y siempre estamos con la premura del tema del tiempo. Sin embargo, ahí nos dimos cuenta que había un detrimento en sus funciones del lenguaje bastante marcadas. Su microcontexto, Hospital Infantil Universitario San José, contexto de relación inmediata con familiar o cuidador, médico, paciente, psicológica, frustración y ansiedad, pragmática, sin intención de interacción comunicativa en algunas ocasiones, habla espontánea afectada. Acuérdense que en la descripción anterior decíamos que había que instigar un poco para lograr algunas respuestas, o sea, y claramente pues cero espontaneidad. Eso es a nivel de la dimensión interpersonal. Ya como última dimensión, que es la sociocultural, básicamente encontramos y abordamos a este paciente en relación al otro, y es paciente de 58 años que se encuentra en el servicio de hospitalización en el Hospital Universitario Infantil de San José. Se desempeñaba como cargo docente. Como facilitadores encontramos básicamente que tiene acceso a los servicios de salud, maravilloso, por eso está aquí, bueno, estaba aquí, los cuales se les presenta a la institución de acuerdo a sus necesidades, y se evidencia un apoyo familiar, una red familiar, acompañamiento constante por parte de su esposa. En este proceso es importante, digamos, enmarcar el acompañamiento de su esposa constantemente. Es un acompañamiento activo y bastante interesado como para apoyar su proceso.
En cuanto a barreras, se observará limitación en su comunicación y fallas en fallas en la intención comunicativa y baja interacción con su entorno. Acuérdense que en la parte de limitación y restricciones, en la limitación, según la CIF, estamos asociados a la parte de actividades y en la interacción, y en la parte de las restricciones a la interacción social. Entonces, podemos entender que en efecto hay fallas en A y B. Ahora bien, esto es un contexto de fisiopatología bastante amplio, el cual, digamos, no me voy a centrar al 100% en esto porque básicamente, pues, como ustedes lo pueden notar, es el análisis fisiopatológico de los signos, los síntomas, es una triangulación perfecta entre signos y síntomas, evaluación fonoaudiológica y los diagnósticos médicos del paciente. Cuando nosotros logramos unir, concatenar y analizar esas tres cosas, podemos llegar, digamos, a entender y comprender al paciente de una manera casi que tridimensional. Entonces, en este aspecto, los diagnósticos médicos los van a encontrar en un verde más intenso, en un verde oscuro. Digamos, las causas que generan, digamos, las consecuencias, perdón, que van generando cada diagnóstico lo vamos a encontrar en un amarillo clarito. Y por último, en el amarillo más intenso encontramos el diagnóstico fonoaudiológico al cual llegamos después de interpretar lo mencionado, los diagnósticos médicos, los signos y síntomas del paciente y la evaluación fonoaudiológica. Claramente es un paciente que debido a una infección bacteriana por criptococosis, básicamente de hecho no es bacteriana, de hecho es un hongo. Si nosotros, y es importante hacer esta aclaración, gracias a la fisiopatología, a nosotros nos dicen criptococosis, meningia, infección, y uno dice, ok, es una bacteria. Pero en este caso es algo particularmente difícil porque no es una bacteria, es un hongo. Y si nosotros analizamos, digamos, como el desarrollo propio de este tipo de patógenos, nosotros encontramos que el hongo tiene un desarrollo muchísimo más arraigado que una bacteria como tal. Por tal motivo, sabemos que no sirve cualquier antibiótico o cualquier medicamento que sea para, digamos, para atacarlo o para eliminarlo, o, digamos, replegar como sus acciones. En este caso, la idea es encontrar medicamentos fungicidas que traten y que sean de un amplio espectro, porque acuérdense que este criptococo fue oportunista y se regó por diferentes sistemas. Ahora bien, cuando nosotros vemos que básicamente su diagnóstico principal es la criptococosis, que es por una infección por hongo, ¿sí? Afecta pulmones afecta pulmones de forma diseminada, significa que se extiende. Esto al mismo tiempo se pasa al sistema nervioso central, por eso llega y se convierte en criptococosis meningia. A nivel del sistema nervioso central encontramos algunas manifestaciones clínicas claras como la cefalea, que esta es causada por la hipertensión endocraniana secundaria, como lo vimos en los diagnósticos. A su vez, por tal motivo, se hace una intervención quirúrgica donde se realiza un posoperatorio del tercer ventrículo a nivel endoscópico. Eso se hizo el 1 de marzo del 2023. Luego, más adelante, un posoperatorio de lavado ventricular y luego un posoperatorio de ventriculostomía externa, porque acuérdense que necesitan drenar esa parte infectada. El tercer ventrículo se ubica entre los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, esto afecta dos cosas importantes. Las funciones emocionales, todo el aspecto emotivo del paciente, y sus funciones ejecutivas que se encuentran en efecto en ese ventrículo. Ahora bien, las funciones ejecutivas sabemos que encontramos memoria como retención y de trabajo, que es la memoria operativa, que en este caso afecta la memoria a corto plazo, procesos atencionales, de habilidades cognitivas y concentración.
Este tipo de alteraciones nos pueden llevar a un delirio hipoactivo, donde se afecta obviamente los estados de conciencia, llegando a un estado alterado de conciencia que claramente, aunque puede permanecer alerta, puede ser fluctuante, ¿sí? Y el delirio hipoactivo es caracterizado por un paciente que está ahí aparentemente despierto, muchas veces somnoliento, pero no logra ubicarse muchas veces en las tres esferas y a veces dice cosas, eh, mantiene, digamos, como un discurso un poco sin sentido. Um, recordando que la infección también afectó al nivel pulmonar, también toca algunos temas de procesos motores básicos del habla, claramente desde el proceso de la respiración, y también el diagnóstico de ese acondicionamiento físico nos afecta a nivel de procesos motores básicos del habla, por supuesto, por el proceso respiratorio. ¿Listo? Por esa fatiga que se genera. Eso, al afectarse, el principal, que es la respiración, genera incoordinación fonorrespiratoria, alteraciones en la intensidad de la voz, fonación, en resonancia, articulación, fluidez y prosodia, y por eso el tema de la bradilaria. Básicamente, bueno, el delirio hipoactivo digamos, nos toca algo muy importante, como es un paciente que se encuentra en estados alterados de conciencia mayor, en la mayoría de las ocasiones, afecta el proceso deglutorio porque como principio básico de todo fonoaudiólogo tenemos en cuenta que el estado de conciencia y la vía oral, si un estado de conciencia alterado y la vía oral no son buenos amigos. ¿Listo? Por un proceso de ilusión, porque en su momento puede generar, bueno, hay fallas con respecto a la ingesta, no es una ingesta segura y nuestra función básicamente es debilitar o evitar, perdón, básicamente es evitar que hayan riesgos de broncoaspiración. En este momento decidimos a nivel del lenguaje, se llega a una conclusión que el paciente presenta una fascia progresiva primaria. ¿Por qué? Por la identificación de los síntomas cognitivos, porque en este caso nos dimos cuenta que no está relacionado, el lenguaje, digamos la afectación del lenguaje como tal, estaba relacionada, digamos, íntimamente con el deterioro o el detrimento constante de sus funciones cognitivas y que iba en progreso, en progreso, en progreso. La toma de decisiones en lenguaje, básicamente, encontramos limitaciones y restricciones. Cuando hay la suma de limitación y restricción, encontramos una discapacidad. Acuérdense, según la SHIP, entonces podemos concluir que encontramos una discapacidad tanto a nivel de lenguaje y alteración en los procesos motores básicos del habla. La toma de decisión es fundamental en este momento con este paciente a nivel de función oral faríngea. En su momento, si sabemos que hay riesgos de broncoaspiración y este tipo de cosas, pero permanece, sin embargo, puede tener periodos de alerta y según nuestra valoración, que si recuerdan, decía que hacía un descenso y descenso de báscula laringia completo y había reflejo de glutorio, pero no nos ayudaba su estado de conciencia, se determina un vía oral, pero con dieta disfágica. Ahora bien, ¿qué es una dieta disfágica? Acá en el hospital, afortunadamente, los hospitales tienen nombres para los diferentes tipos de dietas, en este caso es una dieta disfágica. La dieta disfágica básicamente son líquidos espesos, ¿sí? A nivel de lenguaje tenemos en cuenta que aplicamos instrumentos, pues básicamente en el aspecto cognitivo para apoyarnos con nuestro diagnóstico Mini-Mental, MoCA, que nos dan ciertas especificaciones donde encontramos las fallas a nivel de funciones cognitivas. Donde determinamos que en efecto encontramos una alteración a nivel del lenguaje y comunicación, contacto visual fluctuante, fallas en la interacción, en la espontaneidad de sus respuestas, latencias bastante marcadas. En ese momento se llega a este tipo de cosas, fallas a nivel semántico, empezó a tener
así como en su momento tenía escritura y lectura, ya después empezó a haber un deterioro en el mismo proceso, las alteraciones de procesos motores básicos y hablamos de lo de la limitación y las restricciones en el proceso comunicativo. Para el diagnóstico claro a nivel de deglución, tenemos en cuenta que, digamos, acá en el hospital, utilizamos una escala, que es la escala de funcionalidad de la ingesta para vía oral, que es la escala FOIS, donde, digamos, ya está estandarizada y eso es algo bastante bueno, porque en el hospital, digamos, todo profesional de la salud, médico, enfermero, identifica la FOIS, identifica los niveles de la misma. Entonces nos ayuda muchísimo para evitar riesgos de broncoaspiración. En este caso, este es un paciente que se llega a un diagnóstico de deglución, donde es una disfagia de tipo orofaringia neurogénica, con la escala A y nos apoyamos de la escala 2 o es la misma escala ONI, que es la que nos, digamos, nos arroja la escala de severidad de la disfagia. Entonces, debido al detrimento y a todas las complicaciones que fuimos encontrando en ese paciente más adelante, llegamos a una conclusión de que era digamos, prudente dejar un FOIS 1, 2-1, que es básicamente nada vía oral. ¿Listo? Porque empezó a presentar más allá de las dificultades del estado de conciencia, también empezó a verse identificado a nivel neuromotor en la biomecánica de la deglución, tanto en fase oral como en fase faríngea. Entonces los reflejos ya no empezaron a llegar como, pues ya no empezaba a tener respuestas reflejas acordes, la identificación en el ascenso laringio, a retener el alimento en cavidad oral, y eso es propio, si nos ponemos a pensar, eso es propio de las afasias primarias progresivas que se asocian más a las demencias que como tal a un trastorno neurocomunicativo del lenguaje como cualquier tipo de afasia. ¿Sí? Entonces empezó a tener cada vez más ese detrimento y empezó a tener una baja respuesta cognitiva. A nivel de intervención, estoy pasando rápido por el tema del tiempo, me disculpo. A nivel de intervención, a nivel de lenguaje, es la toma de decisiones fue básicamente favorecer el acceso lexical, promover el lenguaje comprensivo y expresivo, optimizar y tratar de fomentar esas interacciones, todo este tipo de cosas. Y a nivel de función oral faringia, básicamente fortalecer las estructuras orofaciales, optimizar fases de proceso deglutorio y favorecer las válvulas de la deglución, las válvulas deglutorias, donde la cual la más afectada encontramos en la segunda y tercera válvula de la deglución, que es la válvula lingual y la nasofaringe. Asimismo, aquí les presento la resonancia magnética, la ayuda imagenológica de este paciente, quien nos va a dar, digamos, como una luz con respecto a qué encontramos con este paciente. Si podemos observar desde un corte sagital y axial, podemos ver que se hace la ventriculostomía, entonces se ve el orificio de la ventriculostomía y aquí se ve que por donde, digamos, entró y donde se hizo ese drenaje del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, después de haber pasado, digamos, como tantas semanas en ese proceso de drenaje, persistía fiebres, persistía complicaciones cognitivas, persistía temas motores, fue perdiendo funciones cada vez más a nivel, digamos, neurocognitivo, neurocomunicativo y por supuesto detrás neuromotor. Entonces nos afectaba como todo este proceso, tanto en la biomecánica de la deglución como en los procesos del habla. Entonces este paciente, básicamente, que encontramos en la resonancia magnética es un corte sagital y axial, donde encontramos respectivamente, si ustedes se fijan, hay diferentes tipos de contraste, pues como para, digamos, como mayor observación de la imagen.
y se observa una dilatación del sistema ventricular. Si ustedes observan aquí, se observa el sistema ventricular mucho más dilatado y asimismo se evidencia la dilatación y el realce de la subependimaria, de la zona subependimaria, que básicamente es la zona que está, por decirlo así, por debajo de meninges. Ese espacio subependimal se ve mucho más dilatado, lo que en otras palabras, como resultados neurológicos, vamos a encontrar un paciente que cada vez va avanzando más su complicación y su patología. No respondía, digamos, a medicamentos, a todos los medicamentos que, digamos, en ese tratamiento luchando contra este hongo. El hongo se apoderó básicamente como de un 47% de su cerebro, en diferentes puntos. Sí, podemos ver que hay diferentes puntos, como por decirlo, se ven en la tercera imagen donde hay un contraste blanco sobre negro, se observan algunos puntos de dilatación y digamos que es donde, por decirlo así, como que permanecía el hongo y no se pudo, digamos, como contrarrestar a pesar de, digamos, de las diferentes intervenciones de este paciente a nivel pulmonar. Fue un poco más recesivo el aspecto, pero a nivel cerebral no, digamos, no hubo mucha respuesta con este tipo de paciente. ¿Y por qué hablamos de toma de decisiones con este paciente? Este paciente, por su deterioro neurológico, empezó a tener signos meningios bastante considerables. Acuérdense que cuando los signos meningios más usuales, graves, encontramos la decorticación y la descerebración. Cuando encontramos este tipo de signos meningios, en este caso, en este paciente, encontramos una Ángela, decorticación. tenemos que ir acabando. Ángela, tenemos que ir acabando. Listo, sí, Dos señor. minutos. Perfecto. Encontramos este signo meningio básico, pues, colegas, estudiantes, sabemos que no tenemos mucho más por hacer. Cuando encontramos este tipo de signos, en este caso fue decorticación, el paciente fue tomando esta postura, cada vez menos respuestas, menos conciencia, más ausente, empezamos a perderlo, por decirlo así, a nivel comunicativo y cognitivo. Aquí viene la toma de decisiones, porque claramente se tuvo que volver a hacer una revaloración en su momento. Claramente creíamos antes de la resonancia que era un trastorno de una fase primaria progresiva, pero claramente encontramos que es un trastorno neurocognitivo comunicativo, con ausencia totalmente de lenguaje, ausencia total de habla, deglución. Empezó un signo neurológico muy importante para los fonoaudiólogos, que es ese selle fásico como reflejo patológico, es decir, no abre la boca a pesar de apalancamientos. Y se toma una decisión muy importante porque se empieza a perder neurológicamente este paciente cada vez más a una velocidad impresionante. Aquí la toma de decisiones tenemos que pensar, ¿lo dejamos con una vía alterna? En efecto, sí, porque no había más respuestas, pero ¿qué tipo de vía alterna? Y aquí es la reflexión ya para terminar. Muchas veces se nos pide vía alterna y nosotros, digamos, hay diferentes tipos de instituciones que nos especifican qué tipo de vía alterna y qué no. Pero cuando encontramos este caso, a pesar de ser un adulto que en su momento fue funcional, acuérdense lo de la edad productiva, con un futuro, digamos, ya armado, ya hecho, es cuando determinamos el tipo de vida alterna de alimentación y en este caso decidimos dejarla en una parenteral. ¿Listo? Por un catéter subcutáneo, donde se pasaban líquidos básicos para mantener corporalmente, porque básicamente digamos, el pronóstico no era favorable ni médico ni fonoaudiológico, pero ¿qué es lo importante en este momento? Y es donde tenemos que hacer un acto de humanización. Sí es desfavorable para el mantenimiento de las funciones de lenguaje, habla y deglución, por supuesto, cada vez iba en deterioro, pero es favorable para el proceso comunicativo del familiar, para el entendimiento de las condiciones del paciente.
¿Por qué? Porque ese es justo el momento donde nosotros tenemos que entender de que nuestro trabajo no es únicamente exclusivo unilateral con el paciente, sino también con su red de apoyo familiar. Y es cuando debemos empezar a trabajar, entre comillas, como plan casero, es cómo enseñarle a comunicarse con lo poco de funciones que hay esa esposa o esos familiares con ese paciente que cada vez está ahí y que hay una decorticación cerebral con muy bajo pronóstico. Entonces, se trabaja también con acompañamiento, por supuesto, interdisciplinario, con psicología y trabajo social, toda la parte de la afrontación del duelo y el acto comunicativo que se refuerce por parte de la esposa hacia el paciente en su fase terminal y en su fase final de la vida. Y es aquí donde pues nos duele un poco, pero hay que ser humanizantes en este aspecto. La decisión de tomar una vía alterna que genere sea parenteral, y muchos dirían con sonda nasogástrica, pues digamos el tema costo-beneficio no es suficiente porque sabíamos que este paciente iba a llegar a su fase final lo más pronto. En efecto, este paciente murió desde que lo tomó fonoaudiología en 4 semanas. Entonces, no hubiese tenido, por decirlo así, sentido una vida alterna diferente a la parenteral. Entonces, no, la reflexión es no nos dé miedo tomar una buena decisión de cuándo es importante una parenteral a una enteral. Y adicional, pues muchísimas gracias, pero es donde debemos fusionar y ser sentipensantes. Entonces debemos conectar como esos sentimientos porque nos da duro ver este tipo de paciente tan funcional, tan productivo y tomar una decisión racional. Entonces, para terminar, les dejo esta frase de Eduardo Galeano que es, me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón y que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Entonces, muchísimas gracias y estoy dispuesta a cualquier pregunta, por lo que tuve que hablar un poco más rápido, pero espero que les haya parecido interesante esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela. Estamos sobre el tiempo, pero sí que tenemos alguna pregunta que te haremos así para que puedas elaborarla. La pregunta exactamente tiene que ver con el contexto social y familiar, ¿no? Dice, ¿cómo identificar en un niño o adulto ese tipo de barreras e impulsarlas en su proceso? Esto es súper importante porque aquí es cuando, digamos, nosotros no solamente nos limitamos al trabajo con el paciente, ¿sí? Simplemente a hacer esa intervención única con el paciente, sino que nos permitimos conocer si hay una red de apoyo. ¿Cómo lo identificamos? Si el familiar está constante, si el familiar está dispuesto a recibir todas nuestras recomendaciones, porque digamos, nunca podemos tener resultados favorables si no tenemos apoyo familiar plan casero. Entonces, esa es una manera de darnos cuenta cómo está ese apoyo familiar y esa red social. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, como ya estamos sobre el tiempo, si hay alguna pregunta más, te la haremos llegar. Ángela, agradecerte tu excelente ponencia. Hay muchos comentarios en los chats agradeciendo y indicando el interés, ¿no? que supone el planteamiento que realizas. Y nada, no sé si quieres decir unas últimas palabras para despedirnos. Muchísimas gracias a todos, pues por su tiempo, por su valioso tiempo. Eh, Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero estos espacios Está son muy bien. maravillosos, aprovechenlos y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes por la oportunidad. Me encantaría volver, por supuesto. Seguro. Un abrazo para todos y quedo súper pendiente. Pronto si hay una pregunta por ahí que no la he podido responder, podrían hacerlo por escrito y con mucho gusto les haré llegar las respuestas. No te preocupes, Ángela, que te haremos llegar a las preguntas que puedan haber pendientes por correo electrónico, Yura te lo envía. Y al resto de personas que nos acompañan, muchas gracias por la asistencia. Como siempre, nos veremos en la siguiente actividad.
Y nada, que tengan un feliz lunes allá en Latinoamérica y los que tengan festividad, que sé que algunos tienen fiesta hoy, que lo disfruten mucho. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.